Le invitamos, hermano, a que abran sus Biblias en 1 de Juan capítulo 5. En la parte de atrás hay Biblias. Si hacen falta más, tenemos otras por ahí. 1 de Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. Si alguien necesita ayuda, hermanos, buscando, le pueden ayudar. Aleluya. Gloria, gloria al Señor para siempre. Damos gracias a Dios. 1 de Juan 5, verso 1 en adelante. Cuando todos lo tengan, si son tan amables, indíquenme con un amén. Amén. Brevemente, pónganse de pie y brevemente. Gloria a Cristo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, oh Dios eterno. Bendecimos, glorificamos y honramos tu nombre, Señor. Digno eres, Dios, de recibir toda gloria y toda honra, Señor. Te damos las gracias por darnos la oportunidad de hoy poder reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Rogamos, Dios, que en tu gracia nos hable, que abra nuestro entendimiento, Señor. Permite que tu palabra sea comprensible a cada uno de nosotros, Señor. Oh Dios, que todas preocupaciones, situaciones difíciles por las que podamos estar enfrentando, Señor, podamos depositarlas en ti y descansar en tu presencia. Que tu Espíritu, oh Dios, permita que nosotros comprendamos tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor. Háblanos, corrígenos, Señor. Enderézanos, Dios. Confróntanos conforme a tu voluntad y a tu propósito. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios es bueno. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias. Gloria al Señor. En varios escritos bíblicos vemos el uso de metáforas atléticas para referirse o ilustrar la vida cristiana. Pablo, refiriéndose a su deseo de llevar una vida cristiana de manera eficaz, escribió lo siguiente en 1 Corintios 9:26. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. En Efesios 6:12 dice Pablo, describió la vida cristiana como una lucha. En griego es pale, lo que hoy en día sería una pelea de boxeo o la lucha libre. Pablo declaró triunfantemente en 1 de Timoteo 4:7, diciendo: he peleado la buena batalla. Y en una alusión a los juegos hípnicos de la Grecia antigua, Pablo les recordó a los corintios diciendo lo siguiente: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los corredores naturales, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros luchamos para recibir una corona incorruptible. A los ancianos de Éfeso, Pablo le dijo en Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, contar que acabe mi carrera con gozo. A los romanos, Pablo le escribió en Romanos 9:16 diciendo: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. En Romanos 8:37, un texto muy conocido, dice que nosotros los creyentes en Cristo somos más que vencedores por medio de su amor por nosotros.
A los corintios Pablo le dijo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, sino que tengo un propósito de vida. A los Gálatas Pablo les dijo, tuvo miedo de haber corrido en vano. Y luego les dijo, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obtener o para no permanecer y obedecer la verdad? Al final de su vida, Pablo pudo declarar las siguientes palabras: he acabado la carrera, he guardado la fe. Tremendo, amén. A los corintios le dijo, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. También le dijo, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ese fue Pablo. El apóstol Juan, que escribió la epístola o la carta que nosotros leímos, que nos toca hoy, introduce el tema en estos versículos que leímos, el tema de la vida cristiana victoriosa. Juan resalta en términos particulares el nombre, o nos da el nombre a cada uno de nosotros de vencedores. Todo creyente en Cristo es un vencedor. De las 24 veces que la palabra vencedores o vencer aparece en el Nuevo Testamento, 21 veces quien las nombra es el apóstol Juan. Y precisamente hoy vamos a hablar bajo el título una victoria garantizada. Los cristianos tenemos una victoria garantizada en contra del pecado, en contra del mundo y todo cuanto se levante. Ese es el título de hoy, una victoria garantizada. Ahora bien, ¿qué significa que los cristianos tenemos una victoria garantizada? Veamos lo que el apóstol Juan, dirigido por el Espíritu Santo, nos dice desde el versículo 1 en adelante. En los pasajes que leímos, el apóstol Juan nos presenta unas cuantas características que revelan las razones por las que los cristianos tienen una victoria garantizada. Número 1, vayamos al versículo 1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos de Dios. La primera característica de un cristiano vencedor es que cree en Jesucristo. La primera característica que nos garantiza a nosotros una victoria en contra de este mundo, en contra de las tinieblas, es nuestra fe en Jesucristo. La característica fundamental de un vencedor es que crea que Jesús es el Cristo. Ahora bien, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? Según el versículo que nosotros leímos. El término Cristo viene de la palabra griega Christos, que significa ungido o elegido. Este es el equivalente en griego a la palabra hebrea Messiah o Mesías. Jesús es el nombre otorgado que le dio el ángel Gabriel a María cuando le anunció de que María estaría embarazada por obra de Dios y que traería en su vientre a nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el título que significa que Dios envió a Jesús para ser el Rey y libertador de nuestras almas. Jesucristo significa que Jesús es el Mesías, Él es el ungido, Él es el elegido. Lo que el apóstol Juan nos dice es que todo aquel que cree que Jesús ha sido enviado por Dios, que ha venido para salvarnos, esa persona es un vencedor. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Este pasaje no se debe entender en el sentido de que somos salvos por medio de una confesión audible simplemente. Sabemos que la salvación es por gracia, por medio del don de la fe, no por palabras que nosotros podamos hablar. Amén. Aquellos que somos salvos, confesamos a Cristo de manera pública porque ya era plantado la fe en nuestros corazones. Y debido a lo que Él ha hecho en nuestros corazones, podemos públicamente revelar, declarar acerca de nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén.
Podemos hablar de Cristo por la obra que Él ha hecho en nuestros corazones. Pero no es que yo soy salvo porque yo repetí unas palabras. Yo soy salvo por la obra que Él hizo en mi corazón. Ahora el salvo lo va a expresar públicamente. En el momento en que el libro de Romanos fue escrito, para que una persona aceptara a Cristo y lo confesara como Señor, generalmente eso resultaba en una persecución y pagaban con sus vidas. En ese momento recibir a Cristo y confesarlo como su Señor, sabiendo que iban a enfrentar persecución, indicaba una verdadera salvación y la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Ese es el contexto. Alguien que decía yo he recibido a Cristo enfrentaba la muerte en esos tiempos. Y cuando una persona lo hacía visible, verdaderamente Dios cambió la vida de esa persona, porque esa persona está dispuesta a testificar de la obra que Dios ha hecho en sus corazones. Lo que el versículo 9 nos dice es que una persona salva cree en Cristo desde su corazón. Todo su ser interior, es decir, no de la boca hacia afuera, no una repetición, sino que cuando públicamente dice yo creo en Cristo, es porque todo su corazón está impregnado de toda verdad acerca de la persona de Jesucristo. Cree en Cristo con todo su ser. Gloria al Señor. Esta obra interna acerca de nuestra fe en Cristo es obra del Espíritu Santo, quien nos lleva a nosotros a creer en Cristo. Gloria a Cristo para siempre. Nosotros no confesamos a Cristo para ser salvos. Lo confesamos porque somos salvos. Hablamos de Cristo porque somos salvos. Cuando una persona pasa verdaderamente al frente o en cualquier iglesia y dice yo he recibido a Cristo, antes de esa persona ya pasar aquí, el Espíritu Santo obró en su mente. No hay que obligarlo, no hay que amenazarlo. Es obra del Espíritu de Dios convencer de pecado. Cuando nosotros asustamos, nosotros dañamos la obra de Dios. Es el Espíritu Santo que debe de tratar con cada ser humano acerca de la salvación. Y vemos el ejemplo. Andrés, el hermano de Pedro, es salvo. Cristo lo llama y es salvado. ¿Y qué es lo primero que él hace? Él empieza a confesar y va y busca a su hermano Pedro. Él empieza inmediatamente, se conoce como el primer evangelista. Cristo lo salva a él y él va y busca a su hermano y quiere hablarle a su hermano acerca de Cristo. Pero no está hablando y confesando a Cristo para ser salvo. Él lo está haciendo porque ya fue salvo. Tenemos el caso de la mujer samaritana, conocida como la primera misionera. Ella tiene un encuentro con Cristo. Cristo transforma su vida y producto de ese encuentro ella sale a hablar de Cristo. Pero ella no confiesa y habla de Cristo para ser salva. No, lo que ella está haciendo es producto de la salvación. Y así pasó con otros creyentes y ha pasado con muchos de nosotros. Versículo 10 de Romanos 10 dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. En el texto original, en griego, que fue el lenguaje que se escribió el Nuevo Testamento, esto conlleva la idea de confirmar con la boca lo que ha sucedido en mi corazón. Si Dios transformó mi vida, eso se va a exteriorizar. Y por eso mi boca puede hablar de la grandeza de Dios, de su amor. Amén. Dios tiene que obrar en nuestros corazones. La salvación depende de Dios de principio a fin. Nosotros no tomamos la decisión de servir a Dios. Que aun cuando nosotros decimos voy a aceptar a Cristo, ya Dios trató con mi corazón. Amén. Primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es decir, todo aquel que niega, que rechaza a la persona de Cristo, dice es un mentiroso y es un anticristo. Primera de Juan 2:23 ahí mismo dice, todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. Es decir, una persona que niega a Jesucristo, niega a creer en Él, disminuye a la persona de Cristo, la rebaja, toda esa persona dice no tiene al Padre. Y si no tiene al Padre no es salvo. Pero dice el texto, el que reconoce al Hijo tiene al Padre. El que cree en Jesucristo tiene a Dios en su corazón. Aquí se ve claro que el creyente que cree en Cristo ha vencido a la mentira. Los falsos cristos, los falsos profetas que niegan a Cristo, hablan mentiras. Sin embargo, los que creen en Cristo, pueden vencer toda mentira habida y por haber que puedan decirse acerca de la persona de Jesucristo. Somos vencedores, mis queridos hermanos.
Si tenemos la verdad abundando en nuestros corazones, somos más que vencedores contra toda mentira. En medio de las pruebas, cuando nos llegan pensamientos de no creer o de renunciar a tu fe y de muchísimas otras cosas, el mismo Espíritu de Dios trae a nuestra memoria esa palabra de Dios que está sembrada en nuestros corazones y refresca nuestro entendimiento. Somos fortalecidos, somos renovados en medio de esos procesos y podemos vencer todo obstáculo, toda persecución, todo ataque mental, todo lo que sea, podemos vencerlo gracias al Señor. Mateo 16 dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo afirmó Pedro cuando Jesús preguntó: ¿qué dice la gente acerca de quién yo soy? Y algunos dicen que tú eres Jeremías, otros que tú eres Isaías, que tú eres Elías, que tú eres el profeta. Jesús le pregunta a sus discípulos: ustedes, los que me pertenecen a mí, ¿quién soy yo para ustedes? Pedro, como era el más impulsivo, el más expresivo de todo, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero lo importante aquí es que yo no confieso a Cristo y creo en Cristo y obedezco a Cristo por mi propia cuenta, sino que todo depende de Dios. Jesús le responde a Pedro: Pedro, eso que tú acabas de decir o declarar no es obra tuya, no es fruto tuyo. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. De manera que en esos momentos es la obra de Dios en nuestros corazones la que nos hace vencedores. Yo no soy un vencedor porque soy un gigante, porque tengo un apellido, porque soy latino, porque soy americano, flaco, llenito, lo que sea. Yo soy un vencedor mediante la obra que Dios está haciendo en mi corazón. Pedro era el más débil de todos los discípulos. Era el más débil. Él era el más inconstante. Su nombre, Simeón, lo que significaba era debilidad, alguien de doble ánimo, alguien que no era fiel. Ese era su nombre. En esos tiempos el nombre de una persona iba de acuerdo con las características, la identidad de esa persona. Ya por el nombre tú sabías quién es esa persona a nivel de carácter. Bueno, es una persona infiel, desleal. Ese era Simón. Cuando tiene un encuentro con Cristo, Cristo transforma su vida. Y le dice: ya desde ahora te vas a llamar Cefas, Pedro, que es roca fuerte. Lo que le está diciendo es: tu nombre indica que tú eres de carácter débil, inestable y desleal. Pero yo a lo largo de toda tu vida voy a construir un carácter que será como una roca, firme. Y toda la vida de Pedro, mientras estuvo en esta tierra, algunos apóstoles, como el apóstol Juan, le llaman en ciertas ocasiones Simón Pedro, porque exponía constantemente las dos vertientes, las dos entidades de su vida. Por un lado el inestable, por otro lado la roca fuerte. Y por eso había que llamarlo a veces Simón Pedro. Amén. Pero pasa con nuestras vidas, hermano. Amén. Muchas veces somos malos agradecidos, somos desleales muchas veces, aún siendo creyentes. Y por eso que el Espíritu Santo tiene que obrar en nuestros corazones. La palabra de Dios tiene que confrontarnos. A veces, sabiendo Biblia, no hacemos las cosas que deberíamos de hacer. Y Dios tiene que venir y confrontarnos. Pedro le pasó lo mismo. Y tuvo que aprender a través de situaciones difíciles. En cierta ocasión le dijo: Señor, mira, you know what? Si todo eso que están ahí te abandonan, yo no. Yo soy más fiel que tú y tú ellos. Jesús le dijo: Pedro, no sea boca floja, no hable tan rápido. Mira, te digo algo, Pedro, mañana, antes de las 6 de la mañana, tú me habías negado 3 veces. Lo que le está diciendo: Pedro, no dependa de tus propias fuerzas. Por eso es que nosotros constantemente tenemos que depender de Dios y entender que dependemos de Dios. Mañana voy a trabajar si Dios quiere. Señor, ayúdame a no negarte. Señor, ayúdame a vivir para ti. Señor, ayúdame. Porque es que nosotros somos débiles. No hay ese en la iglesia que sea un super creyente. Y todo el que usted ve en las redes sociales que crea que es un super creyente, eso es mentira, eso es una burbuja, eso es una película. Estamos llenos de debilidades, de situaciones difíciles, de muchísimas cosas, de imperfecciones en nuestras vidas. La razón por la que permanecemos firmes, confiando en Dios, y los problemas no nos desbaratan a nosotros, es la misericordia de Dios, es su gracia, es el poder del Espíritu Santo, es su palabra obrando en nuestros corazones. Pero el ser una superestrella, aquí no lo hay. En la iglesia en ninguna parte del mundo lo hay. Los apóstoles estuvieron más cerca de Jesús que usted y yo. Vivieron con Él por 3 años.
Y eran gente comunes y corrientes, con muchas debilidades, que Cristo tuvo que reprenderlo. E incluso porque ni siquiera podían orar. Sin embargo, esos débiles se le conocen hechos como aquellos que trastornaron el mundo. Pero no trastornaron el mundo porque venían de una escuela rabínica profesional a nivel académico. No. En su gran mayoría eran personas sin educación, eran pescadores. Trastornaron el mundo con el evangelio gracias al poder de Dios. Por eso Cristo les dice cuando tienen deseo de salir corriendo a predicar, no se vayan de Jerusalén. Esperen que venga el poder del Espíritu Santo. Porque cuando el poder del Espíritu Santo venga a morar en sus corazones, ustedes van a ser testigos. Y el término testigo ahí está hablando de un mártir. Tú estarás dispuesto a entregar tu vida por mi causa. Cosa que antes de Cristo ir a la cruz ellos no estaban dispuestos. Pedro lo niega 3 veces para salvar su vida. Los otros salen corriendo y Judas lo vende. Ahora, cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre cada creyente el día de Pentecostés, a morar en sus vidas, a guiar su vida eternamente y para siempre, a partir de ahí estaban dispuestos a sufrir, a que los mataran. Y cuando enfrentaron sufrimiento, ellos estaban alegres. Amén. Pero es la obra de Dios en nuestros corazones. Es su poder, es su gracia. Gloria al Señor. Entonces todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que cree en la persona de Cristo, es un vencedor. Es un vencedor porque el mismo Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. Contra todas las mentiras. Puede levantarse las falsas doctrinas que se levanten y permanecemos fieles a nuestro Dios. Gracias a lo que Él ha hecho en nuestros corazones. Sigue diciendo el versículo 1, todo aquel que cree en Cristo es nacido de Dios. ¿Pero qué significa eso? Que todo el que cree en Jesús es nacido de Dios. Aquí el Espíritu Santo nos dice que la razón por la que un cristiano cree en Cristo, lo confiesa públicamente, ama a Cristo, vive para Él, la razón por la que puede hacer todo eso fue porque nació de nuevo. Amén. Como hemos dicho antes, el nuevo nacimiento antecede a la fe misma. Yo estaba muerto en delitos y pecados, y Dios en su gracia me dio vida mediante la regeneración que produjo el Espíritu Santo. Y cuando me dio vida, cuando nací de nuevo, ahora creo en Cristo. Pero yo no creo en Cristo porque es una obra mía. Todo ser humano, hermano, todos somos malos. Yo creo porque Dios limpió mi mente, trajo luz a mi vida, me dio vida, me resucitó, y ahora yo creo. Amén. Efesios capítulo 2 dice que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Es la fe. Y la fe es un don. Yo no produzco fe. Ninguno de nosotros. Estamos llenos de incredulidad. Ahora Dios obra en nuestro corazón. Y la fe que yo necesito para ser salvo, Dios me la provee. Tremendo, hermano. Al final, ¿qué es lo único que podemos decir? Solo a ti, oh Dios, sea la gloria. Amén. Gloria a Cristo. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado y nos hace nacer de nuevo. Y luego Dios mismo nos da esa fe para que creamos de manera eficaz en nuestro Señor Jesucristo. Una confesión o repetir una oración sin que haya ocurrido una regeneración, de nada sirve. Repetir una oración que un predicador te diga, repite conmigo. Si eso no se está haciendo, producto de que ya Dios ha transformado tu corazón y ha tocado tu alma, eso es una simple repetición. No es la repetición que me salva, es la obra del Espíritu de Dios en mi corazón. Santiago dice que los demonios creen, y no solo creen, hasta tiemblan. No es un creer de manera expresiva simplemente, sino que Dios haya obrado en mi corazón. Como hemos visto los miércoles aquí, en cada servicio los miércoles, acerca del Evangelio según Jesucristo. Hemos dicho que el Evangelio según Jesucristo demanda nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan del personaje de Nicodemo? Era maestro de la ley. Pertenecía a la élite religiosa más grande de su tiempo, los fariseos. Era miembro del Sanedrín, era un gobernador. Él llega a Jesús de noche y confiesa palabras hermosas acerca de Cristo. Le dice, sabemos que has venido de Dios. Eso es cierto. Jesús había venido de Dios. Y Jesús le dice, no es las bonitas palabras que tú puedes decir acerca de mí.
Lo primero que Jesús le dice a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no vas para el cielo. Pero Señor, yo acabo de decir algo lindo de ti. ¿Qué pasó? Es que lo que tú estás diciendo es simplemente algo que tú has expresado de la boca hacia afuera. Tú lo has deducido porque has visto mis milagros. Has visto que yo hablo, que hago esto, y por eso lo deduces. No es porque realmente tú estás convencido en tu interior. Por eso Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Que lo que tú me estás diciendo sea producto de un corazón transformado y no de alguien que lo está diciendo hipócritamente. Gloria a Cristo. El creyente que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo le empodera para testificar libremente acerca de Jesús. Nicodemo llegó de noche donde Jesús porque tenía miedo de los otros fariseos, porque si ellos se dan cuenta o lo matan o lo destituyen del cargo. Entonces vamos de noche, como dicen por ahí, cristianos de la secreta, vamos de noche, nadie me está viendo, los demás fariseos están acostados. Señor, sabemos que tú has venido de Dios. Esa es la evidencia de alguien que no es salvo. ¿Por qué? Su testimonio acerca de Jesús depende de la opinión de los demás. Cuando tú eres salvo verdaderamente, a usted se le importa lo que piensan los demás. Yo creo en Cristo, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Y usted está dispuesto a testificar, no importando quién esté presente. Usted testifica acerca de Cristo. Amén. Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. La intención con la que tú viniste es más por miedo que otra cosa. Posteriormente vemos en el capítulo 6 de Juan y creemos que Nicodemo fue salvo. Posteriormente llegó a la fe. Posteriormente conoció a Cristo. Cristo no tuvo que venderle el evangelio ni quitarle el evangelio para que Nicodemo llegara. Cristo lo confrontó con la verdad. Amén. Y su palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Es la verdad del evangelio la que puede libertarnos a nosotros. Amén. Y esa misma verdad que Cristo utilizó con Nicodemo, le libertó. Gloria al Señor para siempre. Vayamos al versículo 4 del capítulo 5. Dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en Cristo. Es decir, todo el que ha nacido de Dios, no los que cantan aquí arriba en el altar, no los que predican, no los que son intercesores, no los que tienen un don en particular, no. Todos los creyentes en Cristo que han nacido de nuevo, vencen al mundo. Amén. En el evangelio no hay elitismo. Eso es de la carne y eso es del diablo. En el evangelio no hay creyentes de primera categoría y de segunda. Hay creyentes en general simplemente. Unos son más débiles, otros son más fuertes, unos son más inmaduros, otros son más maduros. Pero en el evangelio no existe el elitismo. No, porque esta es la reserva de Jehová. Estos son los niños lindos de Dios. Eso es de la carne, eso es satánico y no tiene que ver con la Biblia. No es de un cristiano. Y a veces lo que usted ve que se creen que son más fuertes, cuando usted lo destapa. Cuando usted se da cuenta, hay muchas cosas que no son más que, como dicen en el argot popular en mi país, un dicho muy popular, mucha espuma, poco chocolate. Amén. Gloria a Cristo para siempre. So, Juan dice que todos los nacidos de Dios vencen al mundo, porque es la obra de Dios. Aún en medio de tus debilidades, es Dios que te fortalece. Y usando tus propias debilidades, te ayuda a vencer. Amén. Gloria al Señor. Pero ¿a quién es que nosotros vencemos? ¿Sobre quién es que nosotros somos más que vencedores? Dice el texto que vencemos ¿a quién? Al mundo. Ahora bien, ¿a qué se refiere el apóstol Juan cuando menciona el término mundo? En la Biblia el término mundo puede referirse a la tierra, al universo físico, puede referirse incluso a los seres humanos también, pero casi siempre se refiere al sistema diabólico que dirige este mundo, un sistema de maldad que dirige este mundo. El mundo en griego es cosmos, el término cosmos significa orden mundial, reino de la existencia, manera de vivir, y según la Biblia, es desde ese sistema que Satanás opera en este mundo.
Hay un sistema de antivalores que se levanta en contra de los principios, de los valores, que gobierna a través de las redes sociales, que se promueven en emisoras, en películas, en novelas, en los gobiernos, se aprueban leyes. Todo es un sistema preparado. Dice la Biblia que Satanás es el Dios de ese sistema. Él es el príncipe de ese sistema. Y él tiene gente que trabaja para él, que promueve antivalores y muchísimas cosas que están en contra de la moral, de los principios bíblicos y de nuestra fe cristiana. Entonces el término mundo al que Juan se refiere aquí es a ese mundo o a ese sistema universal, invisible y espiritual de maldad que está siendo dirigido por Satanás. Todo creyente era un esclavo de ese sistema. Todos nosotros éramos esclavos. Dice Gálatas 1:4, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo, sistema, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Éramos esclavos de ese sistema. Por eso aplaudíamos lo malo que se promovía. Por eso la mentira la aplaudíamos y nos gozábamos y también la practicábamos. Por eso el adulterio lo aplaudíamos. Y la venganza la aplaudíamos. Y veíamos películas y novelas y nos entrábamos en el personaje y aplaudíamos eso. ¿Sí o no? Porque éramos parte del sistema. Sin embargo, Cristo dio su vida para sacarnos de ese sistema. Y por eso ahora nuestra vida no comparte esa misma vida de antes. Nos sentimos mal. Y los que están en el sistema ahora nos llaman tontos a nosotros. Y se sienten mal porque nosotros desaprobamos toda conducta que no va de acorde a la palabra del Señor. Colosenses 1:3 dice, porque Cristo nos libró del dominio del mundo. ¿De quién? Del sistema. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es decir, no solamente estábamos en el sistema, éramos esclavos. Estábamos dominados por nuestros malos deseos, dominados por muchísimas otras cosas. Usted ve gente en las drogas y muchas cosas. Óigame, están siendo, el enemigo los tiene agarrados. Incluso muchos quisieran salir de muchísimas cosas. Pero detrás de ellos hay fuerzas demoníacas que los tienen atados. Por eso uno tiene que tener cuidado cuando uno destinar gente al infierno y porque tenga una cosa, decirle, hijo del diablo, te vas para el infierno. Dios puede salvar esa vida. Dios puede transformar esa vida. Amén. Dios puede cambiar esa vida. Pablo era un delincuente. Pablo era un asesino. Mataba a cristianos. Entraba a las casas y lo agarraba por los moños y lo arrastraba. Iba de camino a matar más cristianos y el jefe de los cristianos se le apareció en el camino y le dijo, ¿a quién tú persigues? Lo dejó ciego por varios días. Ciego. Salvó su vida. Transformó su vida. Pablo era tan terrible que aún después de convertido, cuando los creyentes escucharon que Pablo se había convertido, a ellos no le bastó eso. Tenían miedo de que ellos sabían que había matado creyentes. Cuando escucharon que se convirtió y que viene para acá, yo imagino que los hermanos estaban con piedras por ahí, porque hay que ver si es verdad que es cristiano. Tenía miedo, porque el hombre era terrible antes de conocer a Cristo. Pero el mismo Espíritu de Dios dio testimonio de que había sido transformado, de que era un hijo de Dios. Y ese Pablo que mató cristianos antes de ser convertido, ninguno de los otros apóstoles luchó más por la iglesia que Pablo. Pablo sufría por los cristianos. Pablo fue dejado por muerto varias veces por los cristianos. Amó la iglesia. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que el único amor que se parece al de Cristo por la iglesia, aunque queda corto, pero que se parece a Cristo, es el de Pablo. Pablo amaba a los cristianos. Pablo amaba a la iglesia. De manera que Dios puede transformar a cualquier persona, hermano. Efesios 2:2 dice, los cuales estaban ustedes conforme a los poderes de este mundo. Nosotros estábamos en el mundo. Dice Pablo, éramos mentirosos igual que los demás. Éramos charlatanes igual que los demás. Por si alguien aquí no era. Aquí, no, hermano. Si algo somos hoy, si ya no practicamos lo de antes, es Dios que ha obrado en nuestros corazones. Es su gracia, es su poder. Amén. Gloria al Señor. Entonces en este mundo hay un sistema de antivalores que promueve todo pecado.
Satanás es el príncipe, el dios de ese sistema. Y es desde ese sistema que Satanás nos tienta a nosotros. Entienda sistema, todo lo que promueve antivalores, que tiene las redes sociales, todo, las leyes, los gobiernos, todo. Desde ese sistema Satanás nos persigue y nos tienta a nosotros. Nosotros los creyentes tenemos 3 frentes de batalla. Número 1, el mundo, el sistema. Número 2, el diablo, el príncipe de ese sistema. Y número 3, la naturaleza pecaminosa que tenemos dentro. Amén. Todo ser humano nace con una inclinación hacia el mal. Todo ser humano nace con un deseo de pecar. Cristianos y no cristianos. La única diferencia es que cuando estamos en Cristo, venimos a Cristo, ya ahora no es que el deseo se fue, está ahí. Pero se nos dio al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lucha, nos guía, nos hace nacer de nuevo, nos guía para que ya esos deseos no nos gobiernen. ¿Lo entendió, hermano? Entonces nosotros tenemos 3 frentes de batalla. Por un lado, el sistema, la música, las redes sociales, los gobiernos, las leyes que se aprueban, las conductas de las personas no conversas en el trabajo. Tenemos una lucha. El Satanás nos tira por ahí. Amén. El mismo Satanás también nos lanza sus dardos a través de sus demonios, a través de muchísimas cosas. Pero también tenemos un mal que está en nosotros. Que Pablo dice, la que duerme. Cuídate de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo. No es que te cuide del vecino. Cuídate de ti mismo. En pocas palabras, tú eres tu propio enemigo. Mi nombre es José Ramón Torres. Yo soy mi propio enemigo. Cuando yo peco, Satanás no me agarra las manos y me dice peca. No, yo voluntariamente peco. O sea, lo que el diablo hace a través del sistema es simplemente incitar lo que hay en mi corazón. Esa idea de que yo tengo que estar reprendiendo al diablo, te reprendo, Satanás. No. Ese deseo es tuyo, está ahí. Trabaja con ese deseo. Porque nosotros vivimos echándole todo al enemigo. Todo. Miré una cosa y la codicié. Diablo sucio. No. Y el diablo imagina por otro lado, pero que yo no tengo nada que ver con eso, ¿vale? Usted tiene su corazón podrido, su mente está dañada y usted me está echando la culpa a mí. Imagino que el diablo manda un WhatsApp allá arriba. Esta gente yo no la aguanto. Porque todo lo que ellos hacen es a mí que me echan la culpa. La Biblia, hermano, responsablemente nos dice a nosotros, tú tienes un mal en tu interior. Tú tienes una inclinación hacia el mal. ¿Qué es lo que Satanás hace? Bueno, Satanás de una manera u otra, no de manera omnisciente o por presciencia, sino que él nos ve a nosotros, sus demonios nos ven y analiza nuestro comportamiento. Satanás sabe que cada vez que usted le presentan ese helado, usted va a ver y lo quiere. Usted lo anhela, el deseo está ahí. Y Satanás te está tanteando. Él sabe que cada vez que usted ve la cáscara de guineo, usted va y resbala. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Que aprovecha el momento de descuido y viene a presentarte lo que tú deseas. No es que me van a tentar con brócoli si yo no como brócoli ni me gusta. A usted lo tientan con lo que a usted le gusta. Es así, hermano. Usted deje de estar echando la culpa al enemigo. Santiago 1.13, y no estoy defendiéndole. No, nada de eso. Santiago 1.13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Una prueba, hermano. No. Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es atraído y seducido. Yo tengo deseos malos en mi corazón. Satanás viene y me presenta esa cascarita que yo estoy deseando. Ese helado de pistacho. Satanás viene y te lo presenta porque él sabe que ya tú lo deseas. Cuando él te lo presenta, él no te agarra las manos y te dice, cógelo, cómetelo. No. Usted que no ha enfrentado su deseo, no ha controlado su deseo, está débil, usted va y se come su helado. Al final, ¿qué hizo el enemigo?
te presentó lo que tú estabas deseando. Ve, en vez de gastar saliva reprendiendo al diablo, en vez de usted estar todo el tiempo y hasta en la sopa viendo demonios, usted es su propio enemigo. Esos deseos que usted tiene, ¿te va a quedar así? No, enfréntalo, llévalo a la cruz. Señor, dame victoria sobre esto. Señor, dame arrepentimiento sincero en esta área de mi vida. Estoy deseando cosas que yo sé que no te agradan, que no son saludables para mí ni para nadie más. Ayúdame a yo vencer esto, por favor, Señor. Tienes que correr a Cristo, porque por tu propia cuenta tú no vas a vencer. La idea de que tú tienes que vencer y luego Dios te va a aprobar, wow, lo hiciste bien, no es bíblica. Tú vences, Dios ayudándote. Tienes que ir constantemente a la cruz, a Cristo. Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Señor, guíame. Señor, voy para el trabajo. Guárdame de fallarte. Guarda mis ojos, guarda mi corazón. Porque yo dependo de Dios. Amén. Ese evangelio que se ha vendido de que el cristiano tiene por su propia cuenta, tiene que vencer, tiene que hacer cosas. Y Dios está sentado para probar. Lo hiciste bien. Tú no puedes hacer nada de eso. Tú vences la tentación y el pecado porque Dios te ayuda. Amén. Aún siendo cristiano, si no oramos a Dios, si no leemos la Biblia, por eso usted ve mucha gente por ahí que tiene el evangelio por el suelo. Cristianos. Sí es que debería llamarse el cristiano. Algunos robando dinero, otros con malas conductas y siguen predicando y siguen en el altar y siguen con cosas. O no son salvos, o necesitan volverse a la cruz. Señor, ayúdame. Amén. Pedro negó a Cristo. Cristo lo llamó. Pedro se arrepintió de su mal comportamiento. Amén. Amén. Dice el versículo 15 de Santiago. Entonces la concupiscencia, es decir, el malo deseo, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, ahí está el deseo. Cuando ese deseo es complacido, lo que está diciendo, ese deseo da a luz el pecado. Es decir, tengo el deseo, pero empiezo a maquinar en mi mente. Y a rumiar eso y a maquinar. Ya lo único que falta es que se me presente la ocasión. Como ya el deseo me tiene controlado, le he dado mente, no lo he controlado, ¡pum!, se presenta la ocasión. Peco. Pues eso no controlado. ¿Di a luz qué? El pecado. Y una vez estoy en ese pecado, eso da luz ¿qué? Muerte. ¿Ve? Nosotros tenemos que controlar nuestros deseos. ¿Qué estoy yo deseando? ¿Qué desea mi corazón? Es ahí, hermano. Olvídese el enemigo. No es bíblico, nosotros estamos dando de que reprendiendo. No. El ángel Miguel. El ángel Miguel en las escrituras es un comandante en el reino celestial. Y cuando Satanás tuvo una disputa con él, porque cuando Moisés murió, Satanás quería el cuerpo de Moisés. Lo quería, quizás para que los israelitas lo idolatraran y hacer que se yo cuántas cosas. Dice que hubo una guerra entre el ángel Miguel y Satanás. ¿Y sabe qué dijo el ángel Miguel a Satanás? Que el Señor te reprenda. Él no dijo, yo te reprendo, cochino. No. Dios te reprenda. Hermano, el poder que tenemos en Dios. Si te va a reprender, lo correcto es, Dios te reprenda. No yo, porque yo no soy nadie. Te expulso, te ahorco, te amarro. No. Dios te reprenda. Amén. Eso le dijo al ángel Miguel. Y ninguno de nosotros en autoridad nos compararíamos con el ángel Miguel. Es un querubín protector, es un ángel de fuerza, de poder en el cielo. Y él se atreve a decir que el Señor te reprenda. Amén. Amén. Gloria a Cristo para siempre. Entonces, si tenemos este mal dentro de cada uno de nosotros, ¿cómo es que nosotros somos vencedores sobre el mal? O sobre el mundo, sobre la carne y el diablo. ¿Cómo es que somos vencedores? El mismo versículo dice que nuestra victoria se debe acerca de la obra de Dios. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos empodera para nosotros vencer. Aunque tenemos deseo en nuestro corazón, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y Él nos guía.
Él produce en nosotros nuevos deseos, para que ya yo no esté en los deseos de antes. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo empieza a guiarme y a poner los deseos correctos, los deseos que agradan a Dios, que son conforme a la voluntad de Dios. Y ahora yo tengo la opción de obedecer al Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes tenía una sola opción, antes de conocer a Cristo, y era que era esclavo del pecado y no estaba dominado por el pecado. Ya no somos esclavos del pecado los creyentes. Ya fuimos libertados. Somos ahora esclavos de Cristo. En el buen sentido de la palabra. Y Cristo nos da todo para que le obedezcamos. Su Espíritu Santo. Gálatas 5:17 dice que hay una lucha en nuestro interior. Mis deseos luchan y el Espíritu Santo está batallando para que yo no alimente y obedezca esos deseos. El Espíritu Santo está ahí batallando para que yo pueda obedecer. ¿Cómo Él pelea? El Espíritu Santo pelea en nuestro interior, incentivándonos a leer la Biblia. Cuando la carne quiere diversión, cuando la carne quiere estar en las redes sociales, en la televisión, el Espíritu Santo empieza a orar en nuestro corazón. Lee la Biblia, dedica tiempo a las Escrituras. ¿Usted está entendiendo? La batalla que hay en tu interior no es que el Espíritu Santo ya está allá adentro agarrando la carne y ahorcándola. Y que yo siento una guerra en mi corazón. No, la batalla en mi corazón, el Espíritu Santo la lleva usándome a mí. ¿Cómo? Él empieza a ponerme deseos de leer la Biblia. Cuando mi carne lo que quiere dormir, o lo que quiere estar en el teléfono, en las redes sociales, o viendo una serie de Netflix, el Espíritu Santo empieza a orar. Es tiempo de leer la Biblia. Y empieza ese deseo en tu interior. Wow. Te sientes reprendido. Wow. 3 horas viendo Netflix. Y ya de que cuando voy a orar son las 11 de la noche y usted se duerme. Señor, tú sabes que estoy cansado. Pero durante 3 horas. ¿A alguien le ha pasado? Entonces el Espíritu Santo empieza a incentivarnos. Es decir, tú tienes un deseo de... No es malo ver televisión. Todo eso se puede hacer. Amén. Pero sin dejar de hacer las cosas espirituales. Sin dejar de obedecer a Dios. El Espíritu Santo pelea en nosotros para que nosotros nos ayude a discernir entre la verdad y el error. Nos ilumina. Cuando estamos escuchando un mensaje, una predicación en las redes sociales que no es de Dios, si estamos expuestos a la Biblia, el Espíritu Santo va a usar la espada, que es la palabra, para darte luz. Eso que se está diciendo no es de Dios. Esa es la guerra. Esa es la guerra, hermano. El Espíritu Santo pelea contra la carne para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Cuando hay que tomar decisiones. Amén. Que tú conozcas la voluntad de Dios. Nos guía a orar. ¿Y qué batalla más que esa, hermano? De rodillas. Déjame acomodar en la cama. Pero 3 minutos después, hermano, usted levanta el otro día, Señor, gracias. Duraste 8 horas durmiendo. Wow, 8 horas en comunión. No. Amén. Se acuesta diciendo, Señor, te oro en este momento, y se levanta diciendo, gracias, Señor. No. El Espíritu Santo nos guía, pelea contra la carne, porque la carne lo que quiere es dormirse, la carne no quiere orar. ¿Y a qué humano le gusta que está de rodillas? ¿Sí o no? Es más fácil estar orando en la cama. Después de que usted comió, después que usted se preparó y ya usted está con el aire prendido en este calor. Señor, gracias. No es más fácil, es más fácil. Pero el Espíritu Santo tiene que incomodarnos para que salgamos de esa comodidad a orar, a leer Biblia. Porque es así que vamos a vencer. Es así que vamos a vencer el mundo, los deseos, los deseitos que hay en mi corazón. Yo no lo voy a vencer simplemente leyendo la Biblia. Yo tengo que orar. Para que eso que yo leí, yo pueda vivirlo. Y Dios, amén. Orar por eso que leí. No adulterará. Señor, ayúdame a no ser un adúltero. Señor, bueno, aprovecha bien el tiempo, dice Efesios 5:15. Señor, ayúdame a aprovechar bien el tiempo. Tengo que orar. ¿Alguien me está entendiendo, hermano? Amén. Amén. Nos guía cuando la carne lo que quiere es comodidad, pereza, vagancia. Y todos aquí somos testigos. Cuando usted está perezoso y ocioso, viene pecado. Usted lo calcula en toda la calculadora que usted tenga. Y al final dice, resultado, pecado. Y de muchas maneras el pecado. Nada más no es el ámbito de los adultos para cuidar a nuestros niños.
Cuando usted no desarrolla sus disciplinas espirituales y usted no tiene su mente enfocada, el chisme es uno de esos pecaditos. Usted está ocioso, empieza a llamar. O se mete en las redes sociales. Y viene el chisme. No está morando. Ese deseo de chismear. Como yo escuché de alguien supuestamente allá en mi país que le contaron algo. Y es de esa persona que no puede estar callado. Y hasta le pagaron. Mira, no digan nada. ¿Tú lo prometes? No digan nada. A la medianoche el hombre se apareció en la casa del que le contó el chisme. Toma el dinero, que yo no puedo aguantarme. Que el Señor nos ayude, que nos guarde ese chismoso. Pero cuando estamos ociosos, que no hacemos lo que tenemos que hacer, hermano, nuestra mente está divagando y algo tenemos que hacer y siempre lo que hacemos es malo. Que el Señor nos ayude. El Espíritu Santo, mediante su obra en nuestros corazones, pelea esa batalla. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Sigue diciendo el versículo 4, porque todo lo nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La segunda característica de un cristiano vencedor, dice el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta es la segunda característica de un vencedor. Un vencedor ama a Dios y ama a su prójimo. No se puede amar a Dios sin amar a tu prójimo. Eso dice la Biblia. Eso es que yo amo a Dios y yo no amo ni a mis compañeros, ni a mi familia, ni a los que están fuera. No, dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mateo 22:37 dice: amad al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos, dijo Jesús. Versículo 39. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedo amar a Dios y dejar de amar a los demás. Tengo que amar. Amén. Entonces yo muestro o soy un vencedor cuando yo amo a Dios. ¿Cómo? Mi amor por Dios me va a ayudar a mí a yo vencer muchas ofertas que defraudan a mi Dios. Amén. Amén. Que ofenden a Dios. Me va a ayudar a mí a vencer cualquier cosa que el enemigo esté planeando para que yo desagrade a Dios. Fíjese en José, la mujer de Potifar, días detrás de él porque quería llegarse a él. ¿No entienden los adultos? Días. Llegó un día que la mujer se desesperó, el esposo no estaba en la casa y agarró y le desbarató la ropa. Y lo primero que José pensó: ¿qué pensará Dios de mí? No, en ese tiempo no había cámara, hermano. Él pensó: Dios me está viendo, Dios vive en mi corazón, yo debo respetar a Dios, yo debo amar a Dios. ¿Qué pensará Dios de mí? Pudo vencer la tentación por su amor a Dios. Y ese amor se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Yo no lo produzco, sino que el mismo Dios me dio su amor para que yo lo ame a Él y ame a los demás. Juan 13:34 dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben de amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Es decir, una señal que dice que tú eres cristiano es que tú amas a los demás. ¿Qué? Y usted ve un grupo de religiosos, son los más santos, y ellos, no, amamos a Dios, pero tienen odio y predican hasta con odio. No, eso no es el pueblo de Dios. Aún la verdad que tú vas a decir, tienes que decirle en amor. Aún tú vas a confrontar el pecado, tienes que confrontarlo en amor. Porque a eso se nos llamó, nosotros como creyentes. 1 Juan 4:7 nos habla del amor. 1 Corintios 13:1-13 dice que el amor todo lo soporta, todo lo sufre. Dice que los dones van a cesar, las profecías se van a acabar, pero el amor no. Se nos llama amor, a amar. Se nos dice en 1 Corintios 13 que si tú tienes todos los dones, si tú profetizas, si tú levantas a los muertos, lo que tú hagas, si tú haces todo eso y no tienes amor, de nada sirve. Se nos manda a amar. Cuando yo amo, puedo vencer, como vencedor, puedo vencer el resentimiento, el odio, porque lo que ese hermano me hizo. Cuando yo amo, puedo perdonar a mi hermano. Puedo perdonar a tu esposo, a tu esposa. Porque tú tienes amor en tu corazón. Amén. Amén. Y es parte del fruto del Espíritu.
Si usted mira Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, el primero que encabeza el fruto, ¿cuál es? El amor. Y del amor se desprenden todos los demás. Si hay amor, hay paz, hay gozo, hay paciencia con los demás, hay mansedumbre, hay dominio propio. No vas a tomar lo que no es tuyo porque tú amas a tu hermano. No vas a codiciar lo que no es tuyo porque tú amas. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. El Espíritu Santo nos ha capacitado para nosotros vencer. Es el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros que nos ayuda a vencer las obras de la carne. Tercera y última característica de un cristiano vencedor. Dice versículo 2 y versículo 3 que ese cristiano es vencedor porque obedece. Dios usa nuestra obediencia. Dios nos guía a obedecer y usa nuestra obediencia. No hay manera de que yo pueda ser un vencedor si yo estoy sentado. Señor, tu gracia es muy buena y yo no obedezco su palabra. Yo no obedezco, no. Una persona que no obedece a Dios constantemente, eso es señal de que no ha sido salvo. Aunque sea diácono, aunque sea bautizado, aunque tenga muchos años en la iglesia, si constantemente su carácter, su vida refleja que está en desobediencia, tú no eres salvo. No es que el cristiano no peca. El cristiano en muchísimas ocasiones desobedece. Pero si es cristiano verdadero, va a la cruz, Señor, perdóname. Pero su vida no puede girar desobediencia, desobediencia, desobediencia y en lo mismo desobedeciendo. No, porque la palabra de Dios te confronta, el Espíritu Santo vive en tu vida, te va guiando para que tú sepas lo que tú tienes que hacer. Gloria al Señor. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, no ames el sistema. Y el término amor habla de entregarse. Amén. No améis al sistema de manera ágape, incondicional. No lo ames, ni las cosas que están en el sistema. Si alguno ama el sistema, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el sistema, los deseos de la carne, mis deseos internos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el sistema pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Amén. Los deseos de la carne, mis deseos que están internos. La carne es alimentada por mis ojos. Yo veo, deseo. Pero primero, ¿qué? Vi. Eso fue lo primero que yo vi. Amén. Amén. Eva codició. Después que Adán la engañó, dice que encontró el fruto codiciable. Sus ojos lo codiciaron. David vio con sus ojos y pecó y mató. Nuestros ojos muchas veces nos llevan a nosotros a la perdición. Por nuestros ojos muchas veces cometemos cosas que entraron un día a nuestra vida. No enfrentamos eso que entró por nuestros ojos. Lo dejamos tranquilo y eso va creciendo y va creciendo. Hasta el punto que nos lleva a la misma muerte. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el sistema es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del sistema se constituye en enemigo de Dios. Es decir, el que está confabulado con el sistema de este mundo, de antivalores, de toda maldad, y aplaude todo eso, no, porque no podemos ser muy religiosos, y está bailando en todas las cosas del mundo que ofenden a Dios, dice: tú eres un enemigo de Dios. Amén. Amén. Estamos rodeados del sistema. Estamos rodeados del sistema. Muchísimas cosas se promueven. Se promueve riqueza desenfrenada, amor por el dinero desenfrenado. ¿Es malo el dinero? No. Vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a prepararnos. Pero no ames eso. ¿Es malo querer estar bien? No. ¿Es malo tener una buena casa? No. Pero que eso no te lleve a ti a quitarte la paz, a dejar de congregarte, a amar las cosas de este mundo. Porque ahí entras en pecado, entras en problemas. ¿Son malas las redes sociales? No. Nos benefician en muchas maneras. Pero tenemos que hacer uso correcto de ellas. Porque hay cosas en las redes sociales que están a un clic. Y te llevan y te destruyen tu vida, destruyen tu matrimonio y muchísimas otras cosas. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Que Dios en su gracia nos ayude. Versículo 5, conclusión, dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, mis queridos hermanos, somos más que vencedores, Romanos 8:37, por medio de Cristo que nos amó. Los cristianos tenemos una victoria garantizada ante los ataques del enemigo, ante los ataques del sistema,
ante mis propios deseos. Pero esa victoria garantizada, Dios nos usa a nosotros como creyentes para llevar a cabo esa victoria. ¿A través de qué? De nuestra fe en Cristo Jesús. Él produce la fe en nosotros. Él sustenta y fortalece nuestra fe. Pero también Dios ha derramado su amor en nosotros para que nos soportemos, nos perdonemos y para que lo amemos a Él también. Él se aseguró de que tú puedas amarlo a través del fruto del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Dios es maravilloso. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Y en tercer lugar, Dios nos ha ayudado para que nosotros seamos obedientes. El Espíritu vive en nosotros. Tenemos su palabra para que nosotros podamos obedecer al Señor. Una vida que no obedece es una vida que no ha sido transformada ni conoce a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre.